Buenos días. El día de hoy estaremos haciendo un gran repaso sobre muchos de los componentes importantes. Eh, Al ser un repaso, no me centraré tanto en explicar los procesos, sino en decir como los puntos claves de cada uno de los temas. Y si en algún momento hay dudas o alguna información no cuadra con lo que es sus apuntes o con lo que acuerdan o algo, pueden ponerlo por el chat o me pueden interrumpir. Poner no, pues eso como que eso no me acuerdo o eso no está bien o no sé, porque luego me equivoco. Entonces es normal. ¿Cuál va a ser como el intento de dinámica? Voy a poner un, un numerito que represente el subtema. Pues, por ejemplo, el día de hoy iniciaremos con el tema de fagocitosis. Entonces, para el tema de fagocitosis, pues el tema de fagocitosis es el tema 2.5. Entonces, cuando yo ponga aquí 2.5.1, ustedes, si se van a su programa, verán sobre qué subtema se está hablando. Ujú. Entonces, rápidamente. No hay que llevarnos mucho tiempo. La fagocitosis tiene como objetivo la internalización de una sustancia con dos necesidades o para realizar dos conductas. La conducta número uno puede ser la destrucción. Si alguna palabra igual no lo alcanzan a vislumbrar bien, me avisan. O la conducta número dos puede ser la presentación. Entonces, teniendo eso en cuenta, cada una de las células cuando ingiere una sustancia, tiene que pensar qué va a hacer con ella. Entonces, si yo quiero que esa sustancia no me siga haciendo daño, lo tengo que destruir. Si yo quiero potencializar otras respuestas, la tengo que presentar y se la presento a la respuesta adaptativa. Ahora, ¿qué células tenemos que pueden hacer eso? Bueno, las dividimos a partir de quién hace quién. Entonces, las que destruyen y las que presentan. Entonces, la célula más importante para la destrucción de cosas va a ser mi neutrófilo. La célula que tanto destruye como presenta va a ser el macrófago. Y la célula que únicamente presenta van a ser mis células dendríticas clásicas. Cada una de estas células tiene características morfológicas que le permiten o le hacen lograr fagocitar. Entonces, lo primero que intentan hacer es reconocer algo e internalizarlo. Entonces, una vez que lo internalizan, hay componentes de su estructura que le ayudan para una u otra función. Por ejemplo, el neutrófilo tiene gránulos. Esos gránulos pueden o tienen componentes que ayudan a la fagocitosis. Hay gránulos con una gran cantidad de enzimas eh, y recuerden que tenemos gránulos primarios, gránulos secundarios, gránulos terciarios y cada uno de esos gránulos nos va a ayudar a una u otra función. El neutrófilo, dentro de sus características más representativas, es su núcleo está segmentado, por lo cual le llamo que es un núcleo polimorfo nuclear. Se encuentra principalmente como la célula más abundante en circulación. Y de igual forma tiene la capacidad de eh, destruir algo mediante sus componentes granulares. Entonces, ¿cuáles son los importantes? Pues tengo los primarios o específicos que tienen lisosima, que tienen colagenasas y que tienen ciertos números de, bueno, elastasas.
También tengo mis ganulos secundarios, en los cuales hay, de lo más importante en estos procesos, la mieloperoxidasa, y hay enzimas líticas también, como la defensina y la catelicidina. Y bueno, mis gránulos terciarios no son importantes porque tienen metaloproteinasas, pero bueno, no hablaremos mucho de ese tipo de cosas. Otra característica del neutrófilo es que si no puede destruir a la sustancia o a la cosa que se está fagocitando, puede hacer una alternativa, que es la liberación de NETs, que son las trampas extracelulares de neutrófilo, que tiene contenido genético y lo que permite es una contención de aquella sustancia que está reconociendo. Entonces, fuera de ello, pues eso es sobre los neutrófilos. De los macrófagos, macrófagos mencionar, hay subpoblaciones de macrófagos. ¿Qué quiere decir? Hay macrófagos que tienen una capacidad de hacer más unas cosas y otros que tienen una capacidad de hacer más otras cosas. Para no complicarlo, los macrófagos más útiles para el proceso de fagocitosis en el sentido de la destrucción son los macrófagos M1. Estos macrófagos M1 son considerados macrófagos inflamatorios. Y bueno, la única característica importante es que van a tener la producción de citocinas inflamatorias y que van a favorecer la fagocitosis para la destrucción celular. Cuando yo tengo señales diferentes en todo este proceso, encuentro que hay macrófagos tipo M2. Los macrófagos M2 los vamos a entender como macrófagos reparadores. Entonces, estos suelen comerse todo el desecho generado por un proceso inflamatorio. Entonces, ya es como la fase final de la inflamación, el que yo repare. Recuerden, el proceso de reparación implica un proceso de cicatrización. Y casi siempre por eso, primero me inflamo y luego cicatrizo o hago fibrosis. Esta reparación está mediado por citocinas de reparación y citocinas de regulación. Las más importantes son interleucina 10 y TGF-beta. Y ya, ¿no? De las células dendríticas clásicas, eh, solo mencionar que tengo dos vertientes de las células dendríticas clásicas. La primera vertiente son células dendríticas clásicas. eh, la podemos encontrar como inmaduras. También algunos libros la manejan como inactivas. Estas son las que se encargan del proceso de fagocitosis. Entonces, si se encargan de fagocitar, me voy a encontrar que son células dendríticas. Uno, que tienen muchos o cuentan con muchos receptores de fagocitosis. Dos, no tienen expresión de moléculas para presentar. Entonces, tienen poco MHC y no tienen moléculas para la coestimulación. Entonces, tienen poco CD80 y poco CD86. ¿Va? El otro tipo de células dendríticas clásicas van a ser maduras o también llamadas activas. Las células dendríticas clásicas maduras o activas, su principal función es la presentación de antígenos. ¿A quién le van a presentar los antígenos? A los linfocitos T. ¿Qué tienen que tener para poder presentarle a los linfocitos T un antígeno? Pues ya reducen su expresión de receptores de fagocitosis. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitan fagocitar más, ya tienen que presentar. Empiezan a presentar a través de un MHC de clase 2, tienen moléculas coestimuladoras
Y un dato importante es que empiezan a expresar un receptor de quimiosinas que los hace migrar hacia el órgano linfoide al que van a ir a presentar al antígeno. Entonces, muy rápidamente para los que acaban de llegar, estamos hablando de fagocitosis. El tema de fagocitosis, el primer punto, nos habla sobre las células fagocíticas, los neutrófagos, los macrófagos y, bueno, aunque no lo mencionemos aquí, las células dendríticas clásicas. Los tres células son profesionales en fagocitar y cada una tiene diferentes características. Lo que me interesa que vean es que estos dos van a destruir principalmente, o sea, fagocitan para destrucción, mientras que los macrófagos y las células dendríticas clásicas fagocitan con la finalidad de presentación. Entonces, hay que entender a la respuesta inmune como qué está haciendo y por qué o para qué lo está haciendo. Entonces, las células fagocíticas fagocitan para destruir o fagocitan para presentar. Las que fagocitan para destruir son el neutrófilo, es un polimorfo nuclear, tiene gránulos, es una célula granular, y esos gránulos tienen enzimas para destruir más fácilmente o enzimas para la digestión celular, que ahorita vemos un poquito de eso. El macrófago no tiene tantos gránulos y lo más importante es que son M1 o son M2. M1 son los inflamatorios, M2 son los reparadores y listo. Y las células dendríticas clásicas las divido en células dendríticas clásicas inmaduras, que es cuando se están encargando de fagocitar, y células dendríticas clásicas maduras, que es cuando se están encargando de presentar antígenos. Entonces va a tener características morfológicas para la presentación en lugar que para la fagocitosis. Si hay alguna duda, pues puede ponérnoslas en el chat y avanzamos. Eh, Ahí que tenía menos espacio. Bueno, ¿qué quiere decir el tema siguiente? Tengo, para que yo pueda hacer un proceso, tengo que poder reconocer. Entonces, si yo tengo mi macrófago, bueno, parece más una célula dendrítica, mi macrófago. Ese macrófago para poder fagocitar necesita tener en su superficie un receptor. Entonces, ese receptor va a determinar o va a depender de cómo se activa. Recordemos que estamos en respuesta inmune innata. Eso quiere decir que los receptores que yo tengo son receptores poco específicos y receptores limitados. Entonces no tengo tantos receptores. Entonces tengo que emplear de la mejor forma mis receptores. Entonces estos receptores tienen dos opciones. O reconocer las estructuras celulares, o bueno, las estructuras externas de la molécula que quiero fagocitar. Entonces, solitos ellos van a reconocer los receptores que requieren una sustancia que me marque dónde deben comer. Entonces, este macrófago que estamos dibujando de ese lado va a tener un receptor no opsónico o va a tener un receptor opsónico. Aquí es ejemplo, ¿no? Siempre todos tienen los dos tipos de receptores en su superficie. Pero bueno, entonces si yo tengo un microorganismo, en este caso va a ser una bacteria, ¿no? Tengo una bacteria y el macrófago quiere identificar esa bacteria, yo tengo dos opciones.
que este receptor tenga la capacidad de venir y reconocer una sustancia que ya está pegada a la bueno, que es parte de la bacteria. Entonces, yo no necesito un intermediario, el receptor está reconociendo únicamente. Entonces, no necesita nada. Pero este macrófago de aquí, si se acercara, no encontraría nada que reconocer. Entonces, ¿qué necesito hacer para ayudarle a este nuevo eh, receptor o esta nueva célula a reconocer algo? Poner una sustancia que yo creé o que yo puse en esa bacteria. Entonces, yo voy a poner una sustancia aquí. Si esta sustancia está marcando a la bacteria para poder fagocitarla, yo les voy a llamar opsonina. Entonces, si tengo un receptor que reconoce opsoninas, pues es un receptor opsónico y me ayuda a la fagocitosis. Entonces, esa es la clasificación más grande. Tengo un receptor que no necesita opsoninas, o sea, ser opsónico, o tengo un receptor que sí necesita tener opsoninas. Y listo. A partir de ahí es muy sencillo dividirlos. Los receptores no opsónicos también son los receptores de reconocimiento de patrones y ustedes ya los conocen. Bueno, ya deberían conocerlos. Los receptores de reconocimiento de patrones que me ayudan a la fagocitosis son dos grandes familias. Los receptores de lectina tipo C. Entonces, por ejemplo, el C206, que es el receptor de manosa, el C207, que es el receptor de langerina, el C209, que es el de Cesain, los receptores tipo dectinas, tanto el 1 como el 2, todos estos eran receptores de tipo PRR que yo encontraba en la membrana y que su función era favorecer la fagocitosis. Todos reconocen carbohidratos, por eso son lectinas y ya, ¿no? Y los receptores de la otra familia que también pueden ser fagocitosis son los receptores tipo scavenger. Los receptores tipo scavenger, tanto el SRA como el CD36, son receptores que van a ayudar a reconocer lípidos y fagocitar a esos lípidos. Bien, entonces todos estos son no opsónicos, no necesitan una molécula para marcarlos y poder hacer fagocitosis. Bueno, hola a los que van llegando. Las dudas, si las tienen, preferiría que las pongan en el chat. Si es más rápido para ustedes, pueden preguntarlas y listo, les damos respuesta. Y pues creo que avanzamos. Eh, ahí está. Ah, ya. Entonces, estos son los receptores de fagocitosis. Los receptores opsónicos de la fagocitosis sí requieren una molécula que la marque. Esa molécula le voy a llamar opsonina. Entonces, si yo necesito una opsonina, ¿cuáles son mis opsoninas posibles? Entonces, aquí es un poquito lo que vamos a ver ahora, después, pero una opsonina es el complemento. Otra opsonina son los anticuerpos. Y la última opsonina son receptores de reconocimiento de patrones solubles. Esto a veces es un poco complicado el conceptualizarlo o entenderlo. Entonces, vamos a ver la imagen nada más antes de, si yo aquí tengo un antígeno, lo que yo hago es poner un anticuerpo.
Entonces, este anticuerpo está reconociendo y al momento de estar pegado en la superficie de esta bacteria, mi macrófago reconoce ese anticuerpo mediante un receptor de opsoninas, ¿no? Entonces, un receptor opsónico reconoce este anticuerpo. Entonces, el anticuerpo, lo voy a poner con un marcadorcito, esta molécula de aquí está funcionando como un marcador de la célula y por ello le llamo opsonina. Bien, la célula está reconociendo esa opsonina a través de un receptor y por eso le llamo receptor opsónico. Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo pienso en el complemento, por ejemplo, C3B. C3B es una molécula producida por la vía clásica y la vía de las lectinas del complemento, y bueno, por todas las vías, ¿no? Pero bueno, C3B, como se producen muchísimos, se pega a las bacterias o lo que quieran, y entonces mi macrófago, a través de un receptor, reconoce al C3B. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que la molécula opsonina es una molécula intermediaria entre la bacteria y el receptor. Y esa molécula intermedia puede ser o un anticuerpo, o una molécula del complemento, o un PRR soluble. Los PRR solubles, si recuerdan, son las pentraxinas, las ficolinas, las colectinas, ¿no? Entonces, los MBL, por ejemplo, es una de ellas. Si yo llevo esta información a conocer cuáles son mis receptores, me voy a encontrar con qué receptores, ahorita los vamos a ver más adelante, pero qué receptores reconocen al complemento. A toda la familia del receptor de complemento. Entonces aquí tenemos al CR1, al CR2, al CR3 y al CR4. Bueno, a los CR y G también. Pero, ¿qué quiero decir? Si yo estoy entendiendo que la célula tiene que fagocitar, necesito una estructura que permita fagocitar. ¿Qué estructura va a permitir fagocitar? Una proteína de membrana. A esa proteína le llamo receptor. Y tengo dos opciones: que mi proteína no necesite nada o que mi proteína necesite una opsonina. Si mi proteína necesita una opsonina, yo tengo un receptor opsónico y ese receptor va a recibir un nombre. ¿Qué nombre? El nombre sí, de la opsonina que reconoce. Entonces, si yo reconozco moléculas del complemento, me voy a llamar receptor de complemento. Si yo reconozco anticuerpos, tal vez no me voy a llamar receptor de anticuerpos, pero sí voy a reconocer un fragmento del anticuerpo. Entonces son receptores de la región cristalizable del complemento, del anticuerpo, perdón. Entonces, ustedes vieron que está el FC gamma R3B, ¿no? Que es un receptor opsónico. Está el FC gamma R2A. También es un receptor opsónico. El FC gamma R1. Entonces, todos estos son receptores que están reconociendo la fracción cristalizable. Y ya. Entonces, con eso tenemos qué tipo de receptores fagocíticos hay: opsónicos, no opsónicos. Los opsónicos reconocen una opsonina y los no opsónicos, pues no. Y listo. Entonces, ahí están algunos de ellos. Estos son ejemplos de receptores no opsónicos. Aquí hay ejemplos de receptores opsónicos. Ah, ya, se me olvidó. El tercero, el que reconoce los PRR solubles, le vamos a llamar CD91. Y listo. Con eso podemos avanzar. Entonces, el siguiente punto es cómo hace mi cuerpo para destruir cosas. Entonces, hay dos
tipos de mecanismos para destruir cosas. Mecanismos de destrucción dependientes de oxígeno, que lo que van a hacer es utilizar moléculas de oxígeno para generar radicales libres. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de destrucción dependientes de oxígeno? Es la capacidad que yo tengo de agarrar una molécula de oxígeno y con enzimas volverla anión superóxido. Entonces, ¿qué enzimas utilizo? Pues voy a conocer las enzimas de cada paso. Acuérdense, si yo tengo aquí una enzima, que en este caso es la NADPH oxidasa, y la NADPH permite la conversión del oxígeno al superóxido, pues el oxígeno es su sustrato y el superóxido es su producto, ¿no? Entonces, bueno, las cosas de las enzimas que aprendieron en bioquímica en algún momento. Ahora, entonces, tengo oxígeno, lo convierto en anión superóxido. Después, ese anión superóxido, yo lo tengo que volver peróxido de hidrógeno. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama superóxido dismutasa. ¿Y para qué me va a servir este peróxido? Para generar radicales libres. El radical libre, bueno, los radicales que más utilizamos son especies halogenadas. ¿Qué es una especie halogenada? Bueno, ¿se acuerdan de su tabla periódica? La última columna son los halógenos. Entonces, utilizo esas sustancias para combinarlas con el peróxido. La más común es el ácido hipocloros. Entonces, ¿quién permite esta cosa? La mieloperoxidasa. ¿Que alguien se acuerda en qué gránulo se encontraba? Lo vimos arribita. Lo pueden decir o ponen en el chat y cosas así. Va, entonces, todos estos tienen abreviaturas. Entonces, esta, pues, NDPH oxidasa, pues, así, ¿no? La NDPH oxidasa. La superóxido dismutasa se llama SOT y la mieloperoxidasa se llama MPO. Y listo. Yo con eso ya tengo cómo puedo romper sustancias generando radicales libres. Entonces, es un mecanismo de destrucción dependiente de oxígeno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, lo que se puede agarrar es utilizar al peróxido de hidrógeno y junto con bueno, una enzima, yo le agarro y le pongo a mi peróxido de hidrógeno, le agrego óxido nítrico. Este óxido nítrico proviene o se formó gracias a una última enzima, que es la INOS. Esta enzima se llama sintasa de óxido nítrico inducible. Y listo. La sintasa de óxido nítrico inducible lo que permite es la formación de óxido nítrico al convertir, agarra la arginina, la rompe y forma citrulina. Y en ese proceso se libera óxido nítrico. Entonces ese óxido nítrico me va a servir para generar radicales de peróxido nitrito. Entonces, los mecanismos de destrucción celular dependientes de oxígeno, necesitamos moléculas o radicales dependientes de oxígeno. ¿Cómo lo logramos? Pues es sencillo. Niños, así. Es sencillo. Si yo tengo en este caso un gas, bueno, tengo una sustancia que yo quiero descomponer y llevar hasta un radical libre, necesito paso por paso ir utilizando enzimas hasta que lo lleve a ese punto. Entonces, ¿qué tengo que saber yo?
para los mecanismos de destrucción dependientes de oxígeno, ¿cuáles son las enzimas involucradas? Que quedamos que son 4. ¿Y de qué se encargan estas enzimas? Primera se encarga de convertir el oxígeno en anión superóxido. La segunda se encarga de convertir el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Y la tercera se encarga de convertir el peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso o una sustancia halogenada. Con el caso de las dependientes de nitrógeno, que también es de oxígeno, pues, bueno, o sea, necesitan oxígeno y nitrógeno. La única importante es la sintasa de óxido nítrico inducible y lo que hace es formar óxido nítrico. Todas estas, como bien lo saben, forman parte de las capacidades de las células fagocíticas para destruir algo. Y como bien nos comenta Alicia, la mieloperoxidasa estaba en los gránulos secundarios. Luego tengo mecanismos de destrucción independientes de oxígeno. Ahí está muy rara el acrónimo. Vamos a poner los independientes de oxígeno. Aquí son todos los péptidos antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a meter a las lisozima, a la catelicidina, a la defensina, a todas las otras enzimas que vimos, bueno, no hemos visto, pero que existen, elastasas. Si se dieron cuenta, aquí hay una componente propio de la célula que está destruyendo. Y listo. Entonces, estos son los mecanismos que puede utilizar un fagocito para destruir. ¿Con oxígeno? Sin oxígeno. Y ya. Y por último, bueno, aquí también incluimos a las NET. Digamos que las NET son trampas extracelulares de neutrófilo. Las trampas extracelulares de neutrófilo eran un mecanismo de contención y lo que tienen son componentes muy particulares, estas trampas extracelulares de neutrófilo, pero pues lo que tendríamos que nada más conceptualizar es, dentro de estas trampas hay material genético, y hay enzimas más radicales. Entonces, ¿qué estoy liberando? Pues yo estoy liberando a la cromatina, enzimas de esto como la topoisomerasa, y pues lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, o lisosimas, o por ejemplo, el ácido hipocloroso. Entonces, el neutrófilo libera su contenido celular. Esa liberación permite contención. ¿Qué necesitamos para poder contener cosas? Que alguien le dé la señal al neutrófilo para que libere sus trampas. Ese alguien es PAD4 y lo que permite es regular o liberar la producción de trampas extracelulares para el neutrófilo. A partir de esa señal, pues ya empiezo a modificar o romper la estructura nuclear para poder liberar todo el contenido genético y con esa liberación van varios componentes del neutrófilo. Y listo, esa es la trampa. Por último, para acabar el tema de fagocitosis. Para que la fagocitosis ocurra, todos los procesos deben ir pasando en un orden lógico. Reconozco, internalizo, lo destruyo. Para destruirlo, utilizo mis mecanismos. Y ese mecanismo va a modificar el oxígeno hasta llevarlo a un radical y cloroso. Bueno, en este caso de cloro. En este proceso, si algo sale mal, pues no voy a llegar al último punto, que era destruir. Entonces, hay una enfermedad en la que algo sale mal.
¿Qué es lo que sale mal? Hay una enfermedad donde hay una falta o una ausencia de la NADPH oxidasa. Esa enfermedad la conocemos como enfermedad granulomatosa crónica. Pues la enfermedad granulomatosa crónica, hay ausencia de la NADPH oxidasa y por ende no ocurre nada de esto. Estos niños tienen algo que se conoce como una inmunodeficiencia primaria. ¿Por qué? Porque no pueden hacer fagocitosis. La inmunodeficiencia primaria por ausencia de fagocitosis va a hacer que todo lo que se coman sus fagocitos no lo puedan destruir. Y como el fagocito no lo puede destruir, lo único que le queda es contenerlo. La contención que tienen los macrófagos, que es una de las células que no puede hacer esto, es formar granulomas, que es un tipo de hiperactividad tipo 4, que es cómo se acomodan los macrófagos para encapsular una sustancia. Entonces, no hay NADPH oxidasa, ahí ya hay como datos muy particulares. Por ejemplo, la NADPH oxidasa es un citocromo, está formado por varias proteínas. Dentro de ellas hay una que se llama GP91 y este pedacito es el que es el más grande de la NADPH oxidasa, pero el gen que la codifica o el cromosoma que la codifica es el cromosoma X. Entonces, cuando hay fallos a nivel de GP91, es una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces, es como lo único. Todas las demás son autosómicas recesivas, pero la única diferente es esta porque hay una herencia ligada a X. Y listo, con eso acabamos fagocitosis. ¿Dudas de fagocitosis? Ok, espero que haya quedado lo más claro posible. Realmente solo vimos todos los componentes que tenemos que conocer, pero no hay más. De ahí nos vamos al tema 2.4. Es el sistema de complemento y que es un poquito más sencillo. Bueno, de ver, pues. Va. Ya a estas alturas, ya han visto 26 veces las vías, entonces nos vamos a detener en ello. Pero, ¿cuál es el efecto que tiene para mí que se active el complemento? Entonces, a eso se le llama, o sea, la función del complemento se le llama consecuencia biológica, ¿no? O sea, que funcione dentro de mi cuerpo hace que ocurra algo dentro de mi cuerpo. Entonces, las consecuencias biológicas de la activación del complemento son muchas. Lisis celular. Esto lo logran mediante el complejo de ataque a membrana, ¿no? Pueden ayudar a la opsonización. Lo acabamos de ver. Tienen opsoninas. Entonces, C3B, C3D y C3B. Entonces, tienen un montón de moléculas que funcionan como opsoninas y por eso favorecen la fagocitosis. Entonces, la opsonización para fagocitosis. Ayudan a la inflamación. ¿Cómo? Mediante las anafilotoxinas. ¿Cuáles son las anifilotoxinas? C3A, C5A principalmente. Otra función del complemento es el lograr
En el cuerpo existe algo que se forma que se llaman inmunocomplejos. Los inmunocomplejos no son más que la unión del anticuerpo con el antígeno. Entonces, estos inmunocomplejos se quedan en todos lados y cuando se depositan crean una enfermedad, pero hay que quitarlos. Entonces, ¿cómo los quitamos? Gracias a que yo los marco, viene un eritrocito, los agarra con su receptor y se los lleva. Entonces, a eso se le llama aclaramiento de inmunocomplejos. Les pongo un mini dibujito. Tengo mi anticuerpo. Bueno, tengo mi chorro de anticuerpos que están pegados a un antígeno. Entonces voy a tener una molécula de C3b que mi eritrocito, mediante un receptor que se llama CR1, le permite captar todo y llevárselo. Entonces, el que se lleve el inmunocomplejo es el aclaramiento del inmunocomplejo. Entonces, bueno, eso también lo puede hacer el complemento. Y creo que, sí, ya. Y gracias a que uno de los receptores del complemento, que es el CR2, también participa, ayuda en la activación de linfocitos B. Y entonces estas son las 5 funciones generales del complemento, las 5 consecuencias biológicas. Destruir microorganismos, favorecer la fagocitosis, favorecer la inflamación, aclarar inmunocomplejos y activar a los linfocitos. Logrando todo esto, podemos avanzar a esta tablita que nos dice, el sistema de complemento tiene diferentes vías y estas vías tienen cosas que me interesa que conozcamos. Muy rápidamente. Tengo una vía clásica y tengo una vía de las lectinas y la última es una vía alternativa. Bueno, la vía alternativa. ¿Qué nos tocaría saber? Bueno, más que integrantes, vamos a dejarlo como componentes de la vía, inicio de la vía y las convertasas de la vía. Entonces, eso es lo que tienen que recordar de las vías del complemento. Componentes de la vía clásica del complemento, de C1 a C9 y listo. No hay mucho pierde. Componentes de la vía de las lectinas, se agregan 2, MBL, MAPS1 y MAPS2. Y los mismos, ¿no? O sea, desde C3, bueno, C3 hasta C9. Y la vía alternativa, pues nada, se utiliza C3, factor B, factor D, properdina, y pues lo de C5 a C9. ¿Va? Entonces, estos son los componentes. ¿Qué necesitamos para que una vía inicie o no inicie? Bueno, en este caso, la vía clásica necesita unión del antígeno con un anticuerpo. Eso es lo que determina el inicio de la vía. ¿Qué necesita la vía de las lectinas? Reconocer un azúcar
bueno, un carbohidrato mediante la proteína que es la lectina de unión a manosa. Entonces yo reconozco manosa y eso inicia la vía de las lectinas. ¿Y qué requiere la vía alternativa? La vía alternativa necesita hidrólisis de C3. Pues así es como inician las vías. Y ya listo, nada más las convertasas. La convertasa de la vía clásica y de la vía de lectinas es la misma. Bueno, acuérdense, hay convertasa de C3 y convertasa de C5. Entonces, las convertasas son los complejos enzimáticos que cortan el siguiente componente de la vía. Entonces, si es la convertasa C3, es el componente enzimático que corta a C3. Entonces, ¿cuáles van a ser? Las convertasas C3 de la vía clásica y de la vía de las lectinas es C4B, 2A. La convertasa, la C5 convertasa de estas va a ser C4B, 2A, 3B. En el caso de la vía alternativa, como tiene diferentes componentes, la convertasa de C3 se va a llamar C3B, BB, y la convertasa de C5 se va a llamar C3B, BB, 3B. Y listo, eso es lo importante de las vías. Después viene la vía común, C5, C6, C7, C8 y poli C9. No hay mucho chiste ahí, pero bueno, ese es el proceso normal que ya se saben, o quiero creer que en este momento ya se lo saben. Entonces no me detengo mucho ahí. Si hay dudas, me avisa. Entonces, bueno, D.4.3, nada más para que queden sus apuntes. Empieza con C5B, llega a C6, llega a C7, llega a C8, llega a C9, y todo esto en conjunto representa el complejo de ataque a membrana. Y ya, ¿no? Entonces este es C6, este es C7, este es C8 y este es C9. Y ya quedó mi vía completa. Siguiente punto. Tal vez es uno de los más complicados de complemento. Regulación del complemento. La regulación del complemento está hecha para evitar que funcione la vía de forma normal y esto cuide a mis células o cuide una superactivación del complemento. Entonces hay muchas moléculas reguladoras. Tal vez de lo más característico que podríamos tener para entender es dónde encuentro cada uno de estos moléculas. Entonces, la regulación se va a dividir en moléculas solubles y en moléculas de membrana. Las moléculas de membrana son muy sencillas de identificar. ¿Por qué? Siempre que yo tenga un clúster de diferenciación, lo convierte en una molécula de membrana. Entonces, ¿qué moléculas de membrana hay en la regulación del complemento? Pues seguramente habrán leído CD46, que es el MSP. CD55, que es el factor acelerador de la degradación. CD59, que es protectina. Entonces, perdón. Mi iPad se suele quejar cuando ya llevamos un ratito. Esto, no quieren ver urgencias médicas, ¿verdad? Entonces, estas moléculas, tanto MSP como DAF como protectina, tienen un clúster de diferenciación y por ende se encuentran pegadas a la membrana. Entonces, la forma más fácil de saber si una molécula reguladora es soluble o es de membrana es buscándole el clúster de diferenciación. Y ya, ¿no? Entonces, la regulación la vamos a dividir a través de qué regula. Entonces, pueden regular el inicio, pueden regular las convertasas
o pueden regular el complejo de ataque a membrana. La molécula que regula el inicio es el C1 inhibidor. Entonces, bloquea a C1Q para formar, ¿se acuerdan que C1 forma C1Q, C1R, C1S? Y entonces todo permitía el inicio de la vía clásica. Entonces, C1 inhibidor, ¿a qué vía regula? A la vía clásica. ¿Y qué evita? Pues que inicie la vía clásica y ya, todo muy bonito. Las convertasas. Aquí tengo un montón de moléculas que pueden regular las convertasas. Tengo una proteína que se une a C4b. Entonces, si se une a C4b, impide que C2 llegue y se pegue. Entonces, bloquea la formación de la C3 convertasa. O, por ejemplo, tengo a los que acabo de decir, MSP, tengo a DAF, tengo al factor H, que todos estos van a funcionar como un intermediario que se le llama, bueno, ahí se me fue la palabra. Bueno, ahorita me acuerdo de ella, pero para que llegue el factor I, y factor I es el que corta. Entonces son cofactores. Entonces MSP, DAF, factor H, funcionan como cofactores del factor I para que el factor I funcione. No hay que entrar en detalles en ello, solo sepan que lo que están bloqueando es la capacidad de que la convertasa se mantenga estable. Entonces muchas veces rompen las convertasas. Y por último, las reguladoras del complejo de ataque a membrana van a ser la proteína S, que la proteína S lo que está haciendo es bloquear C7. Entonces bloquea C7, ya no puede llegar C8 y seguir. O la protectina, quedamos que es CD59, que lo que va a hacer es bloquear a la unión del poli C9. Y listo, esa es la forma que tiene el cuerpo de regular al complemento. Puede existir fallos en algunos reguladores. No me interesa aquí, bueno, en este sentido, no nos interesa tanto que la regulación falle o que no se pueda activar bien. Lo que me interesa es que genera enfermedades. Entonces, cuando falla el inhibidor de C1, yo tengo una enfermedad que se llama edema angio. El angioedema hereditario o edema angioneurótico hereditario, que en algunos libros lo van a encontrar como el EH, es una deficiencia del inhibidor de C1. El inhibidor de C1 no solamente regula el complemento, también regula una vía que es la vía de las cininas. Entonces, como está ausente, o sea, como es lo que está fallando en esta enfermedad es la expresión de este regulador, lo que nos lleva es que la vía de las cininas no se puede regular y la vía de las cininas es un inflamador. Entonces, estos pacientes suelen tener inflamaciones aisladas y aleatorias de un componente. Entonces, se puede hinchar su labio, se puede inflamar su pierna, se puede inflamar su brazo, se inflama de todos lados y casi siempre está asociado a estrés, porque es cuando se activan estas vías. Bueno,
edema angioneurótico hereditario, hay inhibición o hay falta de C1 inhibidor. Cuando falla CD59, bueno, aquí voy a poner entre paréntesis, o CD55, existe una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística. Estas dos moléculas son reguladores de membrana. Entonces, en esta enfermedad lo que realmente está pasando es que el anclaje, o sea, la molécula que les permite quedarse pegadas a la célula, que se llama GPI, está ausente. Entonces, como no existe la molécula de anclaje, estas dos moléculas no se pueden pegar a la célula. Entonces, no tengo reguladores membranales. ¿Eso por qué es un problema? Porque hay células que la única forma de protegerse contra el complemento son con sus reguladores membranales. Esa célula es el eritrocito. Entonces, como no hay quien proteja al eritrocito porque no tiene CD59 o CD55, el complemento viene y destruye al eritrocito. Entonces, ¿qué voy a tener? Muerte de eritrocitos. Es por eso que yo voy a encontrar hemoglobina libre, porque todos los eritrocitos están muriendo. ¿Y cómo elimino esa hemoglobina? A través de la orina. Entonces, en estos niños, bueno, esta inmunodeficiencia primaria suele ocurrir con episodios de orina negra al despertar. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiñe de negro la orina. Entonces, eso es un episodio de hemoglobinuria. Casi siempre en la noche se quedan dormidos, no se dan cuenta y al despertar es cuando toda la hemoglobina se acumuló, entonces la orina es muy oscura en la mañana. Y listo. Entonces, esta enfermedad hay una destrucción de eritrocitos por activación del complemento, por ausencia de los reguladores membranales y la célula más afectada es el eritrocito. Y listo, con eso acabamos lo que íbamos a repasar hoy de bloque 1. Tenemos 2 minutos para preguntas de lo que quieran de bloque 1. ¿No? ¿Son expertos en bloque 1? ¿Ya nos preocupamos de bloque 1? ¿Dudas de esto que acabamos de ver? De mi parte todo bien, doctor. Gracias. Va.